Y hacemos extensiva la invitación al resto de los diputados para que nos acompañen. A la iniciativa leída se turna para su estudio y análisis a la Junta de Coordinación Política a fin de que en su oportunidad propongan ese pleno legislativo propuesta de integración de la Comisión de Referencia, programa de trabajo y calendario de actividades. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la tribuna a la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa para que dé lectura a la iniciativa de decreto por la cual propone se reforme el artículo 251 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo 95-96, fracción 1, 97 y 98, de su reglamento general, elevo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la alimentación es el derecho que tiene uno a alimentarse con dignidad. Es el derecho de tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar. Una alimentación garantizada consta de tres aspectos importantes. Debe ser suficiente, accesible, disponible y adecuada. Gracias. El derecho a la alimentación está protegido por el derecho internacional humanitario, las normas internacionales de derechos humanos y por nuestra legislación. Lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Los alimentos consisten en la asistencia debida para el adecuado sustento de la persona, por lo que desde el punto de vista jurídico no comprenden las cosas que el ser humano come o bebe para sobrevivir, sino también todos aquellos elementos necesarios para que se desarrolle y viva con dignidad, lo que implica, entre otras cosas, cubrir sus necesidades de vivienda, instrucción y asistencia médica. Aunado a ello, constituye un deber derecho, el cual implica la obligación de un sujeto a proporcionarlos y con la facultad de otro para exigirlos. Vínculo jurídico legalmente reconocido en el matrimonio, divorcio, parentesco, concubinato, sociedades de convivencia, donde se une de manera recíproca a los miembros de una familia y se provee lo necesario para la subsistencia de quienes la integran. En este sentido, se estableció la creación de una pensión alimenticia, a la cual la persona que está obligada a dar alimentos recibe el nombre de deudor alimentista o de deudor alimentario, y la persona que tiene el derecho a recibirlo recibe el nombre de acreedor alimentista o acreedor alimentario. De aquí se desprende la pensión alimentaria, derecho de las hijas o hijos en el caso de separación o divorcio de las madres y padres. Sin embargo, la realidad es que muchas veces se presentan situaciones en las que los padres se evaden esta responsabilidad y no cumplen con la obligación, dejando sin protección a las y los miembros más vulnerables de la familia, las niñas, los niños y los adolescentes. La obligación por parte del deudor alimentario respecto del proveedor de alimentos no está garantizada plenamente en el cumplimiento, por lo cual se pueden transgredir los derechos de las personas acreedores alimenticias, ya que en la práctica suele suceder que el deudor alimentario de manera intencional deja de cumplir su obligación en el término estipulado en la sentencia o en el convenio, con lo cual los deudores alimentarios incurren en mora, problema constante en materia de derecho familiar. Y es por eso que vemos que los juzgados de lo familiar tramitan un número de alto de procedimientos de alimentos en los cuales generalmente la mujer es la mujer la actora, por su propio derecho en representación de sus hijos. Existen datos que señalan que el 70 y el 80% de las pensiones alimentarias decretadas en los tribunales de familia son incumplidas, y 9 de cada 10 casos las demandantes son mujeres. Además, es importante señalar que los juicios frecuentemente toman tanto tiempo que las madres tienen que alimentar a sus hijas e hijos con poco recurso, aunque el padre tenga los suficientes recursos para aportar.
Lamentablemente, en diversas ocasiones, cuando se dicta la sentencia, las niñas, los niños y adolescentes ya han crecido. La falta del incumplimiento de algunas personas obligadas mediante el trámite judicial a cumplir con el pago de la pensión alimenticia es uno de los problemas sociales recurrentes en la actualidad y enfrenta dificultades profundas para su solución eficaz. A lo largo de los últimos años, ha aumentado el número de iniciativas que prometen resolver con cárcel diversos problemas sociales. La preocupación del legislador ha sido y es generar un sistema legal que garantice plenamente el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sin embargo, tipificar conductas no resuelve nada y se aleja de asegurar o garantizar la transformación de la realidad social. Aumentar penas, expandir tipos de penales es necesario, útil y puede contribuir a sancionar a las personas que no cumplen con la obligación legal para dar una pensión alimenticia a su familia. Sin embargo, es urgente contribuir a mejorar el proceso para garantizar el derecho a las familias y los menores involucrados con procesos prontos y expeditos que obliguen a quien debe pagar el mínimo vital determinado, el orden judicial. En nuestro Código Penal se encuentra regulada la morosidad del deudor alimentario. Es por ello que, conforme a lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Único. Se reforma el artículo 251 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Capítulo 7, abandono de familiares. Artículo 251. Al que sin motivo justificado incumpla con la obligación alimentaria respecto de sus hijos, cónyuge o de cualquier otro familiar, sin ministrarle los recursos para atender las necesidades señaladas en los artículos 265 y 266 del Código Familiar, se le aplicará prisión de 3 a 5 años y una multa de 152.220 cuotas transitorios. El artículo primero del presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que opongan al presente decreto. Atentamente, diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa. Agradecerle también al presidente de la Sala Penal que me ayudó con esta iniciativa. Es cuanto.